ahora nos metemos en la sala de cine, esa pequeña, coqueta sala de cine en la que me acompaña cada jueves Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Una sala de cine en la que esperamos que siempre estén con nosotros más personas, ¿no? Eh, Porque vamos a hablar de cine. A ver, con la tontería y los pegos, ¿no? Como se suele decir en Córdoba. Y vamos a hablar en esta ocasión de una película que significó un hito en su momento, más concretamente en su género, y ya si nos metemos en la ciencia ficción, como habíamos hablado en semanas anteriores, que nos faltaba meternos en ese género. Lo vamos a hacer con Alien, el octavo pasajero. Cristian, ve dándole tú a lo que te parece la película. Efectivamente, bueno, una sala de cine que espero que haya más gente, pero que no esté este pasajero, desde luego. Una película, como decíamos, es verdad que metida en esta categoría de ciencia ficción, que yo también la categorizaría mucho como terror, y yo de hecho la pondría, no sé si tanto como una obra magna de la ciencia ficción, pero sí que una obra magna del terror, esta de Ridley Scott. Y además, y aquí yo voy a dejar ya mi opinión clara, de largo, pero muy largo, la mejor película de Ridley Scott, para mi gusto. Sabes que esa opinión puede generar controversia, porque la gente está Sí, enamorada de entiendo. Gladiator, que parece que Ridley Scott no ha hecho nada en su vida nada más que Gladiator. Es que Esto yo, dicho con todo el cariño y, a ver, en tono humorístico, ¿no? Gladiator es otra grandísima película, pero Ridley Scott tiene una trayectoria espectacular y Alien, el octavo pasajero, es su segundo largometraje, que esto hay que decirlo, y vaya segundo largometraje. espectacular. Y yo tengo sentimientos muy encontrados con Gladiator, así que yo no quiero entrar mucho en ese tema porque si ya la opinión de que sea la primera película, habría gente a que le levante el picorcito. Lo que tuviera que decir yo de Gladiator sería mucho peor, así que Sería, vamos a quedarnos con esta, vamos a quedarnos con sería esta. más problemático. Vale, pues nos vamos Sí, a sí, Alien. sí. Que fíjate, Cristian, yo no, anoche, mientras la revisaba, anoche que fue el día de antes al que se publica este programa, pero de una semana antes, ¿no? ¿Vale? Para recordar que esto está grabado, ¿no? Tomaba apuntes y, y fíjate, Cristian, que si no llega a ser por el éxito tan espectacular que tuvo Star Wars en 1977, Una nueva esperanza, capítulo 4, en 1979, que es cuando se estrena esta película, Alien, el octavo pasajero, a lo mejor no se habría hecho porque, bueno, a la 20th Century Fox lo que le gustó precisamente para meterse en la producción fue el exitazo, el bombazo total y mundial de Star Wars, ¿no? Estaríamos hablando de, si Star Wars no hubiera existido, de un proceso totalmente distinto en la ciencia ficción en la historia, ¿no? Del cine. Sí, sí, totalmente. De hecho, en las películas de monstruos del espacio, tal y cual, la verdad que se tomaban a cachondeo en esa época, ¿no? A finales de los 70 no había tradición de eso, la verdad que tampoco los efectos especiales mm, jugaban a favor, y fue un poco ya en esa época cuando, y sobre todo con como dices, con la saga iniciada por George Lucas, que tuvo un éxito sin precedentes. Pero de hecho esta película, Alien, en un primer momento, al final se catalogaba en serie B, y era una película en sí de escaso peso, pero que al final se ha convertido en una película de culto y que ha despertado, bueno, y que ha sembrado un género junto, como digo, a Star Wars, pero, pero sí que en este caso, no llevándolo
muchísimo, muchísimo más a la realidad, por así decirlo, que es ciencia ficción, pero llevándolo a, porque al final Star Wars sí que está en otro universo, ¿no? Sí, es más Star Wars fantástico. te lo dice, ya no solo más fantástico, porque los dos son fantásticos, sino que Star Wars ya te lo plantea desde el principio, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. O sea, yo que soy el espectador me desentiendo de lo que va a De pasar la ahí porque realidad, no tiene nada claro. que ver conmigo. Mm. Pero aliens sí que ya son humanos, sí que vienen de la Tierra, o sea que para la gente que la viera en su momento entiendo pues sí que causaría más impresión el hecho de, guau, porque son historias que no se contaban. Y claro, luego pues sembraría escuela para ET mismamente, fue una precursora de películas como esta, claro. Fíjate que has dicho, Cristian, que fue una película de poco peso en su momento, o que a la que se le dio poco peso en su momento, casi de serie B. Me recuerda el momento en el que hablábamos de esto la semana pasada con Beetlejuice. Y como en Beetlejuice, aquí hay un reparto magnífico. John Hurt, Sigourney Weaver, que es su primer gran papel, Ian Holm, Catherine, no, Verónica Cartwright, perdón, Pero de cada eh, sí. está Harry Dean Stanton, es decir, tiene un reparto para la época bastante interesante. Sí, sí, la verdad que Tom Skerritt, perdón, Tom Skerritt. es lo que hablamos, ¿no? Eh, de saber elegir un buen reparto, ¿no? Al final, gente joven y gente que es verdad que luego ha hecho más carrera posteriormente, el caso de la propia Sigourney Weaver o de Ian Holm, que luego estaría en la saga del Señor de los Anillos y tal. Es lo que también la ha hecho grande a la película, ¿no? En un futuro y lo que ha hecho también que tenga tanto recorrido en el tiempo y que se haya convertido en eso, en uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Hablaba de que tiene también mucho de terror, eso lo pensaba yo también mientras la revisaba. Estamos ante uno de los monstruos más, ¿cómo definirlo? Eh, eh, a mí la sola presencia de alguien me causa ya cierto pavor, porque es una figura muy grotesca. Sí, 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 desde luego. Y es una película también que rompe mucho con muchísimos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, veíamos, viéndola me venía a la cabeza 2001, Odisea en el espacio, y lo que choca una película con la otra, ¿no? Que vemos en la película de Kubrick, una nave todo muy pulcro, muy blanco, todo limpio, todo muy... eh, Dentro del orden. dentro del orden además muy simplista, o sea, Mm. aquí no, aquí si te fijabas en la nave, que al final la nave es inmensa, es inabarcable, o sea, que te vas a encontrar que la película sucede siempre dentro de la nave, pero que tiene pasadizo y tiene sitio que dice, pero hostia, es una ciudad, es una nave. Y cuanto más detalles, cuanto más pegos le pongas a la nave, parece que mejor. Yo creo que Ridley Scott estaba, ponle pegos. Si le tienes que poner tirabuzones a todo, ponle todo tirabuzones, ponle botones por todos lados. O sea, ponle palancas, ponle de todo. O sea, y es un poco el contrapunto y todo sucio, todo. Es un poco el contrapunto con esa 2001 y como decía, yo leí hace tiempo una frase de, porque uno de los encargados de que esta película saliera adelante fue uno de los guionistas de Tiburón y él la definió como eso, como es un tiburón pero en el espacio. Y la verdad que me parece una muy buena definición para lo que es esta película. Luego, sin embargo, fíjate, Cristian, cuando voy a decir un taco, el puñetero bicho está escondido ya en el final de la película, está escondido, agazapado ahí, eh, parece casi entrañable. Ahí metido, parece que un gato metido en un capazo. Sí, la verdad que es llamativa esa escena, ¿no? Cuando ya la sargento, no sé si era Ripley, sargento oficial, sí. no sé el cargo que tenía muy bien, Ripley, eh,
ya saca todo su afán de Final Girl, porque al fin, hay que decirlo, esta película eso, es muchas cosas, pero es un slasher también. Eh, es un slasher puro y Sigourney Weaver, la Ripley, es la Final Girl de la película. Es que cumple con todos los requisitos que tiene un buen slasher y ella es la Final Girl y al final cuando se empodera y ya se convierte en la verdadera protagonista de la película somete al monstruo de esta manera y sí que incluso que ahí te da un poquito de pena, ¿no? En ese momento. La película, Cristian, que por cierto, ahora que estabas comentando lo del slasher y todo esto, eh, no le faltan los giros, ¿eh? No le faltan los giros porque lo que sucede en un momento determinado con el personaje de Ian Holm, Ash, creo que era él, eh, a mí por lo menos me rompe, ¿eh? Sí, la verdad que la primera vez que la ven es uno de los detalles que no te esperas, porque luego sí que es verdad que revisionándola, pues ves el comportamiento Sí. de... Ya no solo que te esperes que no esté en ese bando, por así decirlo, sino que ves el comportamiento y ves que no se comporta como una persona. Sí que vas notando detallitos, pero en un primer momento la verdad que pasa totalmente desapercibido y te va sorprendiendo un poco. Incluso ya luego cuando ves esa especie de líquido blanco que le empieza a salir, es cuando dices, "Pues, algo raro pasa aquí, sí". Yo la primera vez creía que el líquido blanco era que llevaba un alien dentro y Un por alien eso, dentro, sí. sí, y por eso sudaba de forma extraña. La película que, como bien dices, sucede en casi todo momento, has dicho todo, pero es cierto que es todo, pero tiene un tramo en el que también hay escenas exteriores, En exteriores exteriores, que sí. lógicamente no es ningún exterior porque es un exterior ficticio, ¿no? En un planeta que no sabemos cuál es. Eh, en ese momento, Cristian, ¿a ti qué te parece, por ejemplo, la obcecación de Tom Skerritt de seguir hacia adelante? Tom Skerritt, que es el hombre que está al mando de la nave, y voy a decirlo, la estupidez de John Hart cuando el huevo se abre, que por cierto, el huevo abierto parece el Demogorgon de Stranger Things, De eh, Stranger Things. pero ese hombre, ¿por qué se queda ahí? Yo creo que al final eso lo que demuestra es un Es un poco screen, poco, ¿no? Es un poco screen, es decir, sé que hay alguien en la casa que me va a matar, pero yo voy a buscar a esa pero me persona. quedo. Claro, es que Efectivamente. son los ingredientes del láser. Eh, estoy en la primera planta, alguien, o sea, he recibido una llamada, he visto de dónde viene la llamada, que viene del interior de la casa y en vez de salirme me subo a la planta de arriba. Es un poco eso, son los ingredientes puros del slasher, de esa curiosidad tonta, esa curiosidad Te mató al gato, vamos. que te lleva a la estupidez, pues es un poco lo que lleva a estos personajes a ser una cosa tras otra, ¿no? De hasta llevar el peligro hasta dentro de la nave, de su casa, por así decirlo. La película la dirige Ridley Scott. Este no suele estar dentro del grupo del que hemos hablado ya en alguna ocasión, del nuevo Hollywood, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, la gente que se dice, vamos, y que es cierto, cambió un poco la industria cinematográfica entre los 70 y 80. Sin embargo, para mí Ridley Scott es otro director de referencia. Por supuesto que Ridley Scott y, hombre, hay que decirlo claro, que es un director que ha hecho mucho, sobre todo por la ciencia ficción. Yo creo que sus dos obras magnas están un poco encasilladas en este género, aparte de que, bueno, ya hemos dicho que Alien se acerca mucho también al terror, pero el caso la propia Alien y pocos años después, pues la película que sí que cambió completamente el género de la ciencia ficción y que ha sembrado una escuela increíble a nivel de estética, principalmente como es Blade Runner, ¿no? Que yo creo que eh, todo, han- todo el mundo ha bebido a raíz de Blade Runner toda la estética punk, esta que tiene ochentera de neones, yo creo que todo esto ha bebido de esa película y que también ya estaba un poco en Alien, en lo que hablábamos, ¿no? En ser muy...
muy intenso con los decorados, con todo muy cargado de cosas, ¿no? Parece que el futuro tenía que ser todo cargado. Y se ve también en Blade Runner y se ve en Alien. Blade Runner, que a mí tengo que decirlo, es una película que no me termina de llegar. No, a mí tampoco es una película que me divierta, ni que me... Es una película que está muy bien, pero que yo creo que sobre todo lo que coge es eso, ¿no? Sobre todo lo importante de esa película al final y lo que ha trascendido en la atmósfera Eso de... es, eso sí, eso sí. Ridley Scott que ha hecho de todo. Empezó con Los Dualistas, que no tiene absolutamente nada que ver con estas dos películas que hemos mencionado hace unos segundos. Ha hecho Thelma y Luis, que tampoco tiene absolutamente nada que ver, y a su vez esas cuatro películas no tienen nada que ver con Gladiator. Eh, es decir, 1492, La Conquista del Paraíso, con una banda sonora de Vangelis espectacular. Eh, ha hecho absolutamente A Teniente O'Neill, por sí, ejemplo, se me sí, sí, viene a sí, la ha cabeza. hecho absolutamente. Mira, Aníbal, aquí hay una película que me encanta, que es Red de Mentiras. Esta es mucho más reciente, de no la he visto 2008, esa. con Leo DiCaprio y Russell Crowe. Es una película que a mí me gusta especialmente, pero es uno de los directores más polifacéticos, ¿no? Sí, la verdad que es un director que... y yo he hablado con... O sea, he tenido la suerte de, en otros programas en los que he participado, en otros podcasts dedicados al cine y demás, he tenido la suerte de hablar con gente, con profesionales del cine que a su vez han trabajado con Ridley Scott y te hablaba de lo polifacético que hay, lo capaz de, porque al final son producciones de centenares y centenares de personas a nivel de todo, a nivel de técnico, a nivel de actores, a nivel de atrezo, a nivel de todo, son y mega producciones. Y lo que te hablaba es de su capacidad de controlarlo todo, de ser un director capaz de eso, de muy megalómano y muy capaz de abarcarlo todo. Y al final yo creo que un poco ha sustentado su carrera en eso, sobre todo en las grandes producciones. Más recientemente una de las más reciente que también yo creo que tiene cositas que ver con Alien, El Marciano, de Martian. Eh, la verdad que otra muy buena película que toca mucho y que ha sido muy alabada por científicos en el sentido de, joder, si hay una forma de generar vida eh, en otro planeta a nivel de generarla un humano propio, esa película es muy fidedigna en ese sentido. Y, por ejemplo, en ese tipo de obra, la verdad que se maneja muy bien. A nivel Fíjate de ciencia ya, ficción, hemos comentado Blade Runner, hemos comentado Alien, pues El Marciano es eh, otra que destaca muchísimo en eso. fíjate que hemos hablado de que Alien fue un poco precursora. En Alien aparece Ian Holm y se me ha venido a la cabeza que Ian Holm también está presente en otra película de ciencia ficción. Esta más reciente, pero tampoco mucho porque ya tiene cerca de 30 años, creo, me atrevería a decir, el quinto elemento, ¿no? Elementos, sí. Vaya. Volvemos a Alien, Christian, y lo hacemos para elegir la mejor escena. ¿Cuál es tu mejor escena? ¿O tu escena favorita? Mi escena favorita es, o sea, es que lo tengo clarísimo, el momento de la cena que le sale el muchacho, le duele un poquito el pecho y le sale, y le Le sale sale el de ahí bichito. el bichito del pecho, la verdad que yo me quedaría con esa escena, me parece una de las más terroríficas con diferencia de toda la película, una escena que ha marcado también, hay que decir que al final Alien es una trilogía, pero que tiene, o sea, pero que ha tenido en 2017 como o una nueva parte, la de Covenant, que al final dirigía también por el propio Ridley Scott, que sí que es verdad que dirigió la primera, pero no estuvo en la otra. No una trilogía con esa parte ahora, pero que luego ha producido también después una saga más amplia, porque hemos llegado a tener incluso el absurdo de Alien versus Predator, ¿no? O sea, ya, Bueno, sí, sí, ya el o sea, universo ha se creado eso, amplía. el universo Alien se expandió bastante. Pero es verdad que lo que es la Original. trilogía, yo la cierro en una trilogía principalmente, porque, y además el peso, y hay que mirar nada más que los nombres que hay detrás de esa trilogía, que Ridley Scott está en la primera, pero que en la segunda está James Cameron y que en la tercera está David Fincher, o sea que
mucha tela ahí. Mm, Y que mm. cada una es una obra, es un género completamente diferente. Si bien esta yo la califico mucho más dentro del terror que la ciencia ficción, la de James Cameron es mucha más ciencia ficción, otro director que yo creo que hace falta que traigamos aquí, Mm. que es para mí mucha más ciencia ficción que terror, por ejemplo, y ya la de Fincher, pues una locura. A mí es que Cameron, ¿No? con toda, sí, no, sí me gusta, pero con toda la pompa y boato que se le sigue dando todavía hoy a Titanic, pues le tengo un poco de tirria por ese motivo, es una manía estúpida mía. Eh, yo me iba a quedar también con esa escena, pero seleccioné otra por si acaso. Tengo que decir que cuando el bicho sale del estómago o del pecho, sale del interior del cuerpo de John Hart en la escena, se ve como muy rudimentario cuando el bicho sale huyendo, ¿no? Es como un muñeco Sí, que manejan ahí, se nota muy claramente, ¿no? Pues a mí otra escena que me parece magnífica es cuando Tom Skerritt está buscando a alguien ya grandecito en los conductos de la nave y de repente aparece y se ve impactante, mucho más impactante que en su primera aparición ya madurado el monstruo. eh, Se ve por primera vez, ¿no? Y es impactante, sí. o sea, se ve por primera vez en completo, ¿no? En imagen, digamos, casi detenida, ¿no? Esa escena también me parece fantástica. Cristian, eh, el momento más complicado como siempre, la nota de Alien en el octavo pasajero. Buah, la verdad que sí, que momento más complicado de... Hablábamos, ¿no? La semana pasada de la posibilidad de hacer un poco cambio Al de... ataque, mira, voy a resumidamente y brevemente. Cristian López, El Padrino y Midnight en París, un 10. El sexto sentido y La vida es bella, un 9. Beetlejuice, El Diablo sobre Ruedas y El monstruo de San Pauli, un 8. Y Mujeres al borde de un ataque de nervios, un 7,5. Si quieres variar alguna, es el momento. Voy a variar, pero no porque le afecte a esta película en concreto, sino que voy a variar por no poner un techo y simplemente a Midnight in Paris y El Padrino las voy a bajar al 9,5 ambas, eh, porque, no sé, repensándolo, claro, al final, una vez que compara, ya dices, "Buah, un 10 me parece ya excesivo, pero aunque sean obras maestras ambas de mi punto de vista, pero las quiero variar en ese sentido y luego pues a alguien le voy a poner un 8,5. 8,5. Vale, un momentito que estoy apuntando aquí para que no se me pase. 9,5, El Padrino. Y pues yo voy a mantener ese techo del 10 del Padrino porque me sigue pareciendo la mayor obra maestra de todas las películas que hemos visto. No sé si me atrevo a cambiar, tío, porque yo voy a mantener por el momento, voy a darle una pensada una semana más y a alguien le voy a dar, ¿qué le doy a alguien? Está complicado esto, ¿eh? Le voy a dar otro 8. Yo me muevo mucho en el 8, como puedes comprobar. Pero sí le daré una pensadita para la próxima semana el tema de varias notas, que creo que sí, ya empiezo a tener ahí un atasco mental bastante, bastante importante. Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Ten cuidado que no te salga ningún alienígena por ahí, por El ningún pecho. conductito ni por nada. Lo tendremos, estaremos pendientes y nada, Y sobre muchísimas todo, gracias a ti como... y si ves Sí, un dime, huevo, dime. y si ves un huevo que se abre, a excepción de que sea un huevo Kinder, no, No lo toques. vete, no te quedas ahí mirando cómo te pica el bicho. Lo tendré en cuenta, buen consejo para, la verdad que hay noches muy malas y lo tendré en cuenta para eso. Un abrazo fuerte, Cristian. Muchas gracias, como siempre, a ti, Rafa. Un Hasta saludo. luego.